En solo 37 minutos, una de las bases aéreas más protegidas del mundo dejó de existir. Si quieres entender cómo pasó esto, suscríbete ahora, dale like, comparte y dime en los comentarios qué opinas. A las 3:12 de la madrugada, el cielo sobre el centro de Israel dejó de ser oscuro. Se volvió blanco, no naranja, no rojo, blanco. El blanco cegador de un impacto hipersónico en velocidad terminal. Ese tipo de explosión en la que la energía cinética se transforma en destrucción tan rápido que el ojo humano percibe la luz antes que el sonido. El primer misil impactó la pista principal de la base aérea de Tel Nof, antes de que una sola alarma completara su primer ciclo. 4 segundos después, el segundo misil golpeó el complejo principal de refugios para aeronaves. Para cuando el comandante de la base logró alcanzar su teléfono de emergencia, ya había 43 aeronaves de combate israelíes envueltas en llamas. Y aquí es donde hay que detenerse, porque Tel Nof no es una base cualquiera. Es el núcleo operativo del poder aéreo israelí, el punto desde donde se proyecta la capacidad de ataque que ha definido la doctrina militar de Israel durante más de 6 décadas. Aquí operan las escuadras más élite de la Fuerza Aérea Israelí. Aquí despegan los F-16, los F-15, las plataformas modificadas capaces de transportar municiones de precisión de largo alcance, los aviones que pueden llegar hasta Irán, los mismos que, dentro de la doctrina estratégica israelí, representan el seguro definitivo frente a amenazas existenciales. Y en tan solo 37 minutos, Irán destruyó 80 de ellos. No fue un ataque improvisado. No fue una andanada desordenada. Fueron 300 misiles hipersónicos Fata, lanzados en oleadas perfectamente coordinadas, desde plataformas móviles dispersas en territorio iraní y apoyadas desde Irak y Siria. El resultado fue algo que, en términos militares, no tiene precedentes modernos. Una operación de supresión de base aérea ejecutada con una precisión quirúrgica. No fallaron, no dispersaron impacto. Cada misil alcanzó objetivos críticos, refugios de aeronaves, depósitos de combustible, almacenes de munición, infraestructura de pistas, sistemas de radar, centros de mando, y lo hicieron con un margen de error que fuentes israelíes describieron como inferior a 8 metros. 8 metros, con un proyectil viajando a Mach 8 contra uno de los espacios aéreos más defendidos del Medio Oriente. Esto cambia el análisis por completo, porque lo que estamos viendo aquí no es simplemente un ataque exitoso, es una ruptura estructural. La Fuerza Aérea de Israel, el instrumento que ha proyectado poder durante generaciones, la fuerza que destruyó flotas aéreas en 1967, la que atacó reactores nucleares en Irak en 1981 y en Siria en 2007, la que ha ejecutado miles de ataques en Gaza, Líbano y Siria, ha perdido superioridad aérea sobre su propio territorio, y la guerra ni siquiera ha llegado a su segundo día. Ahora bien, si es la primera vez que ves este canal, hay algo que debes entender. Aquí no repetimos titulares, no reciclamos lo que ya dijeron CNN o la BBC. Aquí analizamos el sistema completo, las armas, la doctrina, la lógica operativa, la arquitectura geopolítica, y explicamos lo que otros medios no pueden o no quieren explicar. Lo que ocurrió en Tel Nof esta noche no es solo un evento militar, es la detonación de supuestos que han definido la seguridad en Medio Oriente durante 50 años. Y si quieres entender por qué fallaron, por qué siempre fueron frágiles y cómo se ve el mundo ahora que han colapsado, tienes que seguir aquí, porque esto cambia todo. Antes de entrar en profundidad, hay 4 preguntas clave. 4 preguntas que van al centro de lo que ocurrió esta noche. Primera, Tel Nof es una de las instalaciones más protegidas del planeta. Múltiples capas de defensa. Iron Dome, Arrow 2, Arrow 3, David's Sling, sistemas Patriot proporcionados por Estados Unidos, guerra electrónica permanente para interferir sistemas de guiado enemigos. Entonces la pregunta es directa. ¿Cómo es posible que 300 misiles hipersónicos hayan atravesado todas esas capas y aún así hayan impactado con precisión de 8 metros? ¿Estamos ante un fallo tecnológico, un fallo doctrinal, o existe un componente en el ataque iraní que la inteligencia israelí y estadounidense simplemente no anticipó? A esto se suma otro elemento clave. Sistemas Patriot suministrados por Estados Unidos también estaban desplegados dentro del rango de defensa, activos, listos. Además, activos de guerra electrónica diseñados específicamente para interferir los sistemas de guiado de amenazas entrantes se encontraban operando de forma permanente en la instalación. En otras palabras, Tel Nof no era solo una base aérea, era una fortaleza,
una arquitectura defensiva multicapa, diseñada precisamente para evitar un escenario como el que ocurrió. Y sin embargo, ocurrió. Aquí surge la pregunta central. ¿Cómo es posible que 300 misiles hipersónicos hayan atravesado cada una de esas capas y aún así hayan impactado con una precisión de apenas 8 metros? Este punto no es menor, porque no estamos hablando de saturación aleatoria, estamos hablando de precisión, de ejecución controlada, de una operación que no solo penetró, sino que golpeó exactamente donde debía. Entonces, hay tres posibles explicaciones. Primera, fallo tecnológico. Los sistemas simplemente no respondieron como se esperaba. Segunda, fallo doctrinal. Los sistemas estaban operativos, pero la forma en que se emplearon no fue la correcta. Y tercera, la más inquietante, que el paquete de ataque iraní incluía una dimensión que ni la inteligencia israelí ni la estadounidense habían anticipado. Y si ese es el caso, el problema es mucho más profundo. Ahora bien, pasemos al segundo punto crítico, la magnitud de la pérdida. 80 aeronaves de combate destruidas en un solo ataque. Eso representa aproximadamente entre el 30% y el 35% de toda la flota operativa de cazas de Israel. No es un daño táctico, es un golpe estratégico. Las aeronaves que sobrevivieron están dispersas, algunas dañadas, otras operando bajo condiciones de disrupción total, problemas logísticos, problemas de mando y control, un sistema que ya no funciona como una unidad coherente. Y aquí la pregunta es inmediata. ¿Puede Israel reconstruir capacidad aérea efectiva en un tiempo lo suficientemente corto? ¿Puede hacerlo antes de que ocurra un segundo ataque? Porque si no puede, si esa ventana de vulnerabilidad se extiende más allá de 48 horas, entonces el escenario cambia completamente, porque en ese espacio de tiempo, Irán tiene opciones. Opciones que antes no existían. Opciones que dependen precisamente de esa ventana. Tercer punto. El misil Fata. Hasta ahora, había sido evaluado por inteligencia occidental como un sistema prometedor, pero no completamente maduro, capaz, pero limitado. Y sin embargo, lo que se observó esta noche no encaja con esa evaluación. Precisión de 8 metros, contra objetivos endurecidos, contra refugios reforzados. Eso supera cualquier estimación pública previa. Y esto abre otra línea de análisis. O las evaluaciones estaban equivocadas, o hubo asistencia externa, una transferencia tecnológica, un apoyo que permitió cerrar esa brecha mucho más rápido de lo previsto. Y si hubo asistencia, la pregunta es inevitable. ¿De quién? Porque la respuesta a esa pregunta no solo explica lo que ocurrió esta noche, define lo que puede ocurrir después. Cuarto punto, y probablemente el más importante a nivel estratégico, la doctrina israelí. Durante décadas, ha descansado sobre una premisa central, que su fuerza aérea podía alcanzar cualquier objetivo en la región, incluyendo Irán, especialmente sus instalaciones nucleares. Pero esa capacidad dependía de algo esencial, la existencia de una fuerza aérea operativa, funcional, capaz de proyectar poder a larga distancia. Y ahora, con 80 aeronaves destruidas, con Telnov severamente dañado, esa capacidad está comprometida de forma significativa. Y aquí la pregunta es directa. ¿Acaba de eliminar Irán la opción de un ataque aéreo israelí profundo de forma temporal o permanente? Porque si esa opción desaparece, el equilibrio estratégico cambia, y no solo en términos militares, también en el ámbito nuclear, porque el programa nuclear iraní siempre estuvo condicionado por la amenaza de una intervención aérea israelí. Y si esa amenaza deja de ser creíble, entonces el escenario se redefine por completo. Y si esa opción realmente ha desaparecido, entonces las implicaciones son profundas. No solo para el equilibrio militar inmediato, sino para toda la dimensión nuclear del conflicto. Ahora bien, para entender lo que ocurrió esta noche, hay que entender qué representa Telnov, no solo en términos operativos, sino en términos simbólicos y doctrinales. Telnov no es simplemente una base aérea, es el centro de gravedad del poder aéreo israelí. Está ubicada aproximadamente a 30 kilómetros al sur de Tel Aviv, cerca de la ciudad de Rehobot, y ha estado operativa prácticamente desde la fundación del Estado de Israel. Pero lo importante no es su ubicación, es lo que contiene. Allí opera el Escuadrón 109, conocido como Knights of the Twin Tail, equipado con el F-15I Ram, la principal plataforma de ataque de largo alcance de Israel.
El avión diseñado específicamente para misiones profundas, para alcanzar objetivos estratégicos, como los que se encuentran en territorio iraní. También está el Escuadrón 110, equipado con el F-16I Sufa, un caza multifunción altamente avanzado, capaz de ejecutar misiones de precisión, con una flexibilidad táctica considerable. Pero eso no es todo. Tel Nof también alberga plataformas de guerra electrónica, aviones cisterna para reabastecimiento en vuelo, elementos críticos, para extender el alcance operativo y garantizar que los aviones puedan llegar y regresar. Además, contiene una parte significativa del inventario de municiones guiadas de precisión de Israel, bombas, misiles, armas de planeo, todo lo necesario para convertir capacidad aérea en poder real. En términos simples, Tel Nof no es una base más, es la base, el punto desde el cual se proyecta la disuasión israelí en toda la región. Es, en la doctrina estratégica, el arma principal, no un arma, el arma. Y destruir Tel Nof no es destruir infraestructura, es eliminar capacidad, es cortar el brazo que sostiene la espada. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Ahora bien, el ataque no fue improvisado, no fue una simple lluvia de misiles. Fue una operación estructurada, dividida en fases, 7 fases específicas, cada una diseñada para resolver un problema concreto, cada una preparando el camino para la siguiente. Fase 1. Supresión de guerra electrónica. 45 minutos antes del primer lanzamiento, activos iraníes comenzaron a operar, desde posiciones en Irak y desde el Golfo Pérsico. Emitieron señales en frecuencias utilizadas por los radares Arrow 3 y David's Sling. Pero no era interferencia tradicional, no era bloqueo, era engaño, spoofing, generación de objetivos falsos, simulando misiles entrantes, en trayectorias inconsistentes con un ataque real. Durante 30 minutos, los operadores israelíes rastrearon más de 40 objetivos fantasma, consumieron recursos, tiempo, atención, antes de que apareciera el primer misil real. Fase 2. La vanguardia de drones, 120 municiones merodeadoras, lanzadas desde Siria e Irak, entraron simultáneamente en el espacio aéreo israelí, en un frente amplio, desde los altos del Golán hasta el Negev, pero no eran el ataque principal, eran señuelos, diseñados para forzar la activación de Iron Dome, y lo lograron. Para cuando esa oleada fue contenida, 3 de las 5 baterías que protegían Tel Nof habían reducido su capacidad por debajo del 40%. Fase 3. La primera oleada hipersónica. 60 misiles Fata, lanzados desde Irán, en trayectoria directa, tiempo de vuelo, aproximadamente 8 minutos. Y aquí está el punto, 8 minutos. No es suficiente, no para recargar interceptores, no para reorganizar defensa, no para reaccionar ante un sistema que maniobra en fase terminal. De los 60 misiles, 12 fueron interceptados, 48 impactaron, y los objetivos fueron claros: las pistas, las calles de rodaje, cada superficie operativa. Resultado: ningún avión podía despegar, ninguno podía aterrizar. Los aviones quedaron atrapados. Fase 4. Ataque a refugios. 90 misiles Fata-3, una variante no desplegada previamente, con ojivas en tándem, diseñadas para penetrar estructuras reforzadas. Objetivo: los refugios de aeronaves, estructuras de concreto diseñadas bajo estándares OTAN, diseñadas para resistir impactos cercanos. Pero no esto. La ojiva inicial perfora, la secundaria detona dentro. Resultado: 61 impactos directos, 54 refugios destruidos o inutilizados. Las aeronaves dentro no sobrevivieron, y en ese momento, el daño ya no era reversible. Y aquí es donde la operación alcanza su punto más crítico, porque lo que hemos visto hasta ahora no es el final, es la preparación. Fase 5. Destrucción de infraestructura crítica. Una nueva oleada de misiles, dirigida específicamente a los sistemas que sostienen la operatividad de la base. Depósitos de combustible, almacenes de munición, centros de mantenimiento, sistemas de energía. Cada uno de estos elementos es esencial, porque una base aérea no funciona solo con aviones, funciona con logística, con soporte, con continuidad. Y cuando estos sistemas caen, la base deja de ser operativa. No importa cuántos aviones sobrevivan, no pueden volar, no pueden armarse, no pueden mantenerse. El resultado es la paralización total. Fase 6. Ataque a sistemas de mando y control, centros de comunicaciones, nodos de coordinación, infraestructura digital. El objetivo aquí no es destruir físicamente, es desorganizar. Romper la cadena de mando, crear confusión,
Y en combate, la confusión es multiplicadora de daño, porque incluso los sistemas que siguen intactos pierden eficacia si no están coordinados, si no reciben órdenes claras, si no pueden comunicarse. Y esto es exactamente lo que ocurrió. Durante minutos críticos, las unidades en Tel Nof operaron en un entorno fragmentado, sin una imagen completa, sin sincronización. Fase 7, la fase final, confirmación y saturación residual. Una última oleada, más pequeña, pero decisiva, diseñada no para iniciar el daño, sino para asegurar que no haya recuperación inmediata, para golpear objetivos secundarios, para eliminar redundancias, para cerrar cualquier posibilidad de respuesta rápida. Y aquí es donde el análisis se vuelve más amplio, porque lo que ocurrió en Tel Nof no es un evento aislado, es un modelo de cómo se diseñan operaciones modernas de alta precisión, un modelo que combina guerra electrónica, drones, misiles hipersónicos, inteligencia operativa y sincronización en múltiples dominios. Y esto tiene implicaciones que van más allá de Israel, porque demuestra algo fundamental, que incluso los sistemas más avanzados pueden ser superados si el ataque está diseñado correctamente, si se ejecuta con precisión y si explota las debilidades estructurales. Ahora bien, esto nos lleva a la conclusión más importante, porque después de esta operación, el equilibrio estratégico ya no es el mismo. Israel ha perdido, al menos temporalmente, una parte significativa de su capacidad aérea y con ello, una parte de su capacidad de disuasión. Irán ha demostrado que puede proyectar poder de forma precisa, a larga distancia y contra objetivos altamente defendidos, y eso cambia las reglas. Pero hay algo más, porque en el fondo, esto no es solo una cuestión militar, es una cuestión de percepción, de credibilidad, porque durante décadas, la superioridad aérea israelí fue vista como incuestionable, como garantizada, como permanente, y ahora, esa percepción ha sido desafiada, y cuando cambia la percepción, cambian las decisiones, cambian las estrategias, cambian los riesgos que los actores están dispuestos a asumir, y eso es lo que hace que este momento sea tan crítico, porque no se trata solo de lo que ocurrió esta noche, se trata de lo que ocurre después, de cómo responden los actores, de si esto escala o se contiene, de si abre la puerta a nuevas operaciones o fuerza una recalibración. Y aquí es donde entra la pregunta final, la pregunta que define el futuro inmediato. Si un sistema como este puede penetrar defensas de este nivel, ¿qué viene después? Porque esa respuesta no solo afecta a Israel, afecta a toda la arquitectura de seguridad global, y ese es el verdadero impacto de esta noche. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste que esto no fue un ataque normal, fue un punto de quiebre. Ahora haz que valga la pena. Suscríbete al canal, dale like y comparte este video, porque lo que viene después puede ser aún más grande de lo que imaginas. Y ahora, respóndeme esto. Si una defensa así pudo caer, ¿qué sistema es realmente seguro hoy? ¿Crees que esto cambia el equilibrio de poder para siempre, o solo es el comienzo? Si tú estuvieras en esa posición, ¿cómo responderías ahora? No te quedes en silencio. Escribe tu respuesta ahora mismo.